Hola, somos el equipo emprendedor número 5 y hoy les hablaremos del paso a paso de la elaboración de nuestro proyecto. Como datos generales, la denominación del proyecto Podcast Liberación. Línea de trabajo Cuento de César Vallejo. Experiencia curricular, el curso que nos acompañó durante todo el segundo ciclo, Cátedra Vallejo. Asesor, nuestra docente magíster Concepción Palomino Doris Alicia. Coordinadora del equipo, Paz Paz Karina Graciela. Directorio del equipo, integrados por Arellano de la Cruz Jonathan Orlando, de la Escuela de Ingeniería Civil, Casimiro Santiago Jesús Manuel, de la Escuela de Ingeniería Civil, Huayhuamesa Uture David, de la Escuela Ingeniería Industrial, Lay Carrera Sandra Paola, de la Escuela de Administración, Morales Cisneros Jemerson, de la Escuela de Administración, Paz Paz Karina Graciela, de la Escuela de Administración. Requejo Palomino Edith Rocío, de la Escuela de Administración. Reyes Tadeo Elvis, de la Escuela de Ingeniería Civil. Rivera Rodas Efraín, de la Escuela de Ingeniería Civil. Y Pensa Guamán Ana Magdalena, de la Escuela de Administración, todos del campus Lima Este. Como objetivo general, tenemos difundir aspectos relevantes del cuento de César Vallejo. Como objetivo específico, elaborar un podcast sobre el cuento Liberación de César Vallejo para su difusión a través de las redes sociales. Como meta, era evidenciar mediante la copia de por lo menos 50 comentarios esta difusión de podcast del cuento Liberación a través de nuestras redes sociales, de lo cual tuvimos una gran expectativa porque queríamos lograr este objetivo y sí lo logramos, cumplimos con los 100 likes, más de 100 likes y con más de 50 comentarios. Nuestro marco teórico fue elaborado con 4 puntos principales. Entre ellos está el aspecto biográfico de César Vallejo, donde hablamos sobre la biografía y las obras de este gran escritor y poeta. También tenemos el emprendimiento cultural, donde teníamos que saber la definición de emprendimiento cultural y la importancia de emprendimiento cultural. También hablamos sobre la naturaleza del producto, en este caso nosotros escogimos podcast. Entonces teníamos que saber la definición de un podcast y las características de un podcast. Y por último, ya sobre el tema asignado que fue el cuento Liberación, donde se habla de personajes, se habla sobre el análisis narrativo, se habla sobre la solución en el cuento Liberación y por último sobre el argumento. Ahora doy pase a mi compañera Ana Ipensa. Gracias, compañera. Primero, para hacer la ficha resumen, tuvimos que ir a fuentes confiables, como es el repositorio, la biblioteca virtual de la UCB, y también a ir pues a la fuente confiable Cielo, ¿no? En realidad hay varias fuentes, ¿no? que podríamos haber visto, ¿no? Hay una infinidad, pero sí tiene que ser fuentes confiables donde tenga pues la fecha, el nombre del autor, las páginas, todo lo que te da la normativa APA. Bien, después de haber hecho el resumen, bueno, se hizo un resumen de lo que nos tocaba a cada uno, ¿no es cierto? Se hizo un resumen. Después de hacer el resumen, teníamos que hacer el parafraseo, teníamos que parafrasear. Bueno, se parafraseó, pero teníamos que poner al final del parafraseo el apellido del autor, el año donde el autor pues realizó esta tesis, ¿no? O si fue en la revista, y el número de páginas. En este caso mío fue pues una tesis, ¿no? Se hizo eso. Después de eso lo pegamos a la cita de resumen y pasamos por el Turnitin, ¿no? Para ver qué tanto habíamos parafraseado y no habíamos hecho copia. Entonces se pasó por el Turnitin. Lo que se nos pidió a nosotros fue al 18% máximo, ¿no? Nosotros, pues en realidad todos nuestros compañeros llegamos pues al 10%, al 8%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, lo hemos hecho bien el trabajo, ¿no?
Bueno, así se fue haciendo cita por cita, digamos, ya sea obra, ya sea autor, en este caso mío, que fue el emprendimiento cultural, todo lo que es del podcast, definición, importancia, características, del cuento Liberación, la absolución, todo eso se fue haciendo la cita resumen. Eso es el trabajo que se fue haciendo con todos los compañeros y bueno, sí se llegó a ese objetivo que nosotros queríamos, ¿no? En base a esto, pues nosotros hemos aprendido mucho, ¿no? Gracias a esto sabemos y esto nos va a ayudar a nosotros para pues que más adelante, pues cuando tengamos que hacer nuestra tesis, pues ya sabemos toda la normativa APA que se requiere, ¿no? Bueno, voy a dar el paso a mi compañero Jesús Casimiro, pues. Gracias, compañera. Sobre el podcast, nosotros elegimos la naturaleza del podcast debido a que, ya que algunos integrantes de nuestro equipo se encontraban en provincia, en especial mi persona, ¿no? Y no tenía la total disponibilidad para poder reunirnos. Previamente a esto, nosotros queríamos optar por una escenificación, pero teníamos que reunirnos constantemente para poder realizar los ensayos. Pero como no contábamos con la disponibilidad, como segunda opción elegimos el podcast. De momento solo teníamos conocimiento que el podcast era solo una simple grabación de voz, donde se hablaba de un tema específico. Pero conforme fuimos avanzando con nuestro proyecto, nos vimos obligados a investigar todo lo referente a la estructura del podcast y nos dimos cuenta que era un poco más complicado de lo que pensábamos, ya que consistía en poner un teaser que es algo similar a una frase que atraiga la atención del espectador. Luego del podcast intercambiamos opciones entre todos los integrantes del equipo sobre el cuento de Liberación que previamente ya habíamos leído, lo cual rescatamos un valor muy importante, ¿no? De este cuento de César Vallejo, que a la vez es un valor que practicamos en este trabajo que hemos realizado en equipo, ¿no? Este valor es la empatía, debido a que considero mucho y agradezco a mis compañeros, a mis compañeras por haberme apoyado. Para mí ha sido una bonita experiencia compartir con ellos, con todos. Muchas gracias. Texto Liberación es muy interesante porque nos revela un enfoque narrativo muy complejo, ya que tiene presencia de dos narradores dentro del desarrollo de este texto. En primera instancia, hace la introducción o inicia el texto, el escritor mismo siendo el primer narrador. Ya que nos inicia la narrativa y también va a iniciar un establecimiento en cuanto a la estructura, cómo se desarrolla todo este desenlace, ¿no? En segunda instancia tenemos al segundo narrador, que es Solís, ya que Solís es un jefe de un taller y es un preso más, y su rol es muy importante dentro del desarrollo de este cuento, ya que es el segundo narrador quien habla de la historia trágica de nuestro personaje principal, quien sufre angustias, que es Jesús Palomino. Aunque Jesús Palomino dentro de este desarrollo no participa activamente, su historia es muy estructural, porque todo gira en base al entorno de la vida trágica de Jesús Palomino. Bueno, voy a hablar brevemente sobre el análisis narrativo del cuento Liberación, en la cual César Vallejo fue encarcelado injustamente, ¿no? En una cárcel de Trujillo, en la cual él conoce a un reo de apellido Solís, donde hacen una química, un clic,
Y él dice, no, esta persona es inocente. Y él se hace una perspectiva de que de los 500 reos que aquí, la gran mayoría es inocente. Bueno, y tiene razón, o tenías razón, porque hoy en día podemos apreciar que existe ese tipo de casos, donde muchas personas están encarcelados injustamente. Y eso debido a que los malos jueces, fiscales y todo ello. Ese es el análisis grupal que hemos hecho nuestros compañeros, en la cual llegamos a la misma conclusión, de que si fuera personas fiscales, jueces, que trabajaran correctamente de acuerdo a su trabajo, no existirían ese tipo de casos. Es la enseñanza, el aprendizaje de que nos da ese cuento de liberación. ¿Cómo podemos mejorar eso? De repente creando políticas de justicia, políticas, normas en las cuales se establecen mayores valores a las personas en la parte de estudio, aplicar, hacer conciencia, ¿no?, de que eso afecta a la familia entera, ¿no?, ese sufrimiento psicológico y daños en la cual no es reparable. Buenas tardes, mi nombre es Edith Requejo. Referente a nuestro proyecto del curso de Cátedra Vallejo, es un trabajo académico del cual particularmente he aprendido mucho, ya que ha marcado positivamente en diferentes aspectos de mi vida. No solo por la parte académica o nivel profesional, sino que también es algo que abarca más allá. Por ejemplo, en el plano personal, ya que son muchos los valores que transmiten las obras de nuestro querido César Vallejo. Y en esta oportunidad que nosotros hemos tenido el agrado de compartir y analizar con todos los integrantes de mi equipo el cuento Liberación, en el cual se ha podido observar las destrezas literarias de César Vallejo, con el cual nos hemos podido transportar de repente a esa situación. Es muy impresionante cómo logra cautivar al lector, es decir, engancharlo. Esa conexión emocional que provoca César Vallejo a través de su narración. Como también les comentaba hace un momento sobre la importancia de este proyecto y cuánto ha podido influenciar de manera ya sea también en las relaciones interpersonales, tanto con nuestro equipo y con algunos integrantes de los otros equipos. Cabe resaltar muchas cosas básicas como por ejemplo el respeto, la comunicación, la escucha activa, tanto para poder resolver conflictos, llegar a acuerdos y también para tomar decisiones. Y bueno, esto también se entrelaza, se relaciona con el cuento Liberación, donde se aprecia la amistad que existe entre Palomino y Solís, y lo importante y significativo que es contar con personas que influyan de una manera positiva en tu vida, personas con las cuales se puede compartir valores, se puede compartir diferentes experiencias y una disposición a brindarse el apoyo mutuo de manera desinteresada. Muchas gracias. Me llamo David Guayamesa y al referente al trabajo, oye, a mí me tocó el argumento, el cuento Liberación de César Vallejo. Comencé a investigar el cuento y encontré un libro del editorial de César Vallejo. Su primera edición fue en julio de 2019. En ese cuento encontré varios detalles. El primer detalle fue de que el personaje principal fue a la cárcel por la injusticia. Y el segundo detalle fue que encontramos valores. Mi compañero encontró otros valores y lo pudimos reflejar y hablar en el podcast, que cada uno relató cada valor que era importante y aprender que en la cárcel también podemos encontrar valores de algunas personas, ¿no? También pudimos ver otros detalles del cuento fue que seguimos con la injusticia. César Vallejo vivió en carne propia la injusticia, que fue encarcelado, y él también fue sobrevivir en la cárcel. Imaginarse una persona que nunca pisó en la cárcel, que no ha hecho nada malo,
y estar ahí con con las personas peligrosas, a veces es difícil sobresalir. Pero ese cuento nos enseña, ¿no?, tener la fuerza para poder sobresalir, y así logró el personaje principal sobresalir y fue liberado después. Mi opinión es que todavía no cambia nada con la injusticia. Hoy en día ya seguimos con la injusticia y esperemos que cambie, ¿no?, a mejor, porque a personas inocentes no se les merece estar ahí. Gracias. Soy Sandra Lay, estudiante de Administración, y en esta oportunidad les voy a explicar cómo así nosotros hicimos el guión, ¿no? Para hacer nuestro guión tuvimos reuniones en las cuales pues estábamos todo el equipo y discutíamos las ideas, ¿no?, los objetivos para poder realizar un buen proyecto, ¿no?, y saber lo que se quería hacer, definir la visión de lo que es el guión, los objetivos, se generaban ideas, cada uno de los miembros del equipo generaba ideas sobre el tema. Empezábamos a designar responsabilidades y a definir la estructura del guión, ¿no? Realizábamos las investigaciones que eran necesarias, recopilábamos información y así empezábamos a darle forma al guión. Hacíamos los cambios que cada miembro a veces sugería para que se encuentre todo listo para la presentación. También, asegurábamos que todos los miembros estén cómodos con el contenido del guión y presentarlo según las pautas que usted, profesora, nos daba, ¿no? Podríamos decir de que es esencial la comunicación en equipo y respetar las opiniones y las contribuciones que daba cada miembro para mantener la colaboración, ¿no?, y asegurar un resultado exitoso y obviamente pues unas buenas calificaciones. Bueno, en esta oportunidad me toca explorar sobre las referencias sobre el aspecto bibliográfico de Vallejo. Bueno, según por norma ZAPA, se sabe que se pone primero el nombre del autor, luego la primera inicial, el apellido y el año que se ha publicado. En el aspecto bibliográfico de César Vallejo, este aspecto bibliográfico lo investigamos por medio de una revista académica. Sobre el emprendimiento cultural, lo sacamos de un repositorio y también de una tesis. Sobre la naturaleza del producto del podcast, se sacó de una entrevista. Sobre el tema asignado de podcast liberación, lo sacamos de un repositorio y de un repositorio. También adjuntamos el apéndice A, que es la carta de invitación. El apéndice B, que indica la evidencia de la elaboración con las reuniones de Zoom y recopilando toda la información. En el apéndice C, subimos ya el video a las redes sociales, tanto en Facebook y YouTube. Y en el apéndice D, sobre los comentarios y los likes que se llegó a dar dentro del video. Culminando ahora con nuestra exposición, el equipo 5 queremos darle las gracias a usted, docente, por todo lo aprendido, por toda esta enseñanza que nos ha dado durante todo este segundo ciclo con este gran curso Cátedra Vallejo. Sé que mis compañeros piensan lo mismo que yo. Nos ha ayudado a reforzar más nuestros valores, nuestras habilidades, a conocer más de nuestro gran poeta y escritor peruano, César Vallejo, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, porque a través de sus cuentos, sus obras,
sus poemas nos deja grandes enseñanzas. Esto es muy gratificante para nosotros porque hemos culminado con un proyecto del cual nos sentimos satisfechos por haber logrado el objetivo que queríamos, ¿no? Que todo nuestro equipo se junte, que nos conozcamos más, que nos hemos ayudado mutuamente todos. Hemos, el valor de la tolerancia lo hemos activado mucho más y le agradecemos por todo esto. Este aplauso va para usted, va para todo mi equipo, del cual hasta el final nos hemos ayudado, hemos concluido con éxito todo este proyecto. Y finalizando con esto, esperamos de que nos podamos ver en otra oportunidad.